vamos a escuchar en este momento el Evangelio según San Mateo. A veces nosotros somos demasiado religiosos y poco espirituales, mi querido hermano. Y a veces caemos en una mentira del diablo que se llama cumplimiento, que es cumplo y miento, cumplo y miento. Y caemos en la hipocresía, mi querido hermano. Hoy va a hablar de Jesús fuerte. Hipócritas. Hay de ustedes hipócritas. Y eso lo dio Jesús en aquella época a escribas, fariseos, personas que sabían mucho de la ley, del Torá, de la Biblia. Pero hoy día lo habla a católicos, como tú y como yo, que somos bautizados, primera comunión, que estamos ahí, que tenemos un título. Yo soy católico. Y ahora actuamos como esta gente de aquella época. Y somos hipócritas. Y a veces pensamos y decimos, no, ya yo fui a misa el domingo, ya cumplí. Y te portas mal de lunes a sábado, mi querido hermano. Eso no funciona, mi querido hermano. No funciona así. Tenemos que ser espirituales. Y hay diferente ser espiritual y ser religioso. No es lo mismo. El espiritual va al cielo. El religioso no. Tú puedes hacer muchas cosas por religión o por costumbre o tradición. Sin ninguna espiritualidad no va a funcionar, mi querido hermano. Hoy va a hablar Jesús muy claro sobre esto. Y lo va a hablar a aquellas personas, pero Él lo habla a ti y a mí. Vamos a ver si estamos ahí, bendito sea, en ese lugar. O somos como esos fariseos, o somos hipócritas. En aquel tiempo Jesús dijo, en ese tiempo, ahora, en ese oratorio, Jesús dice ahora: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Mira cómo habla el Señor. Hay de ustedes hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. ¿Qué significa esto? ¿O qué traduce esto? A veces, mi querido hermano, ponemos cargas sobre los demás pesadas, como ritos, como cosas como estas, y no entramos al reino, ni tú, ni tampoco ellos, mi querido hermano. Cargas pesadas. Porque ¿qué significa religión? Significa relación con Dios. Traduce religión, relación. ¿Y qué es una relación? ¿Qué quiere Dios? Que tengamos una amistad, una relación, una intimidad. Él lo dijo, ya no los llamo siervos, sino amigos. Él quiere amistad contigo y conmigo. Él no quiere esclavos, ni quiere presos, mi querido hermano. Te dice, usted está hablando a aquella gente que era muy rigurosa en la ley, que se vestían de una forma, que no cumplen esto o aquello, que decían, mira, para salvarte tienes que hacer esto y esto y esto y esto, si no, no te salvas. Y ponían cargas pesadas sobre la gente. Si hay ustedes hipócritas que ponen tantas cargas que ni ustedes las cumplen, ni ustedes entran, y tampoco van a entrar a nadie. ¿Qué está hablando aquí? Que uno tiene que tener una amistad con Jesús, una amistad con Jesús, y estar convencido de esa relación con el Señor. Lo otro viene después, mi querido hermano. Hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, o sea, un discípulo. Y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la gema, o sea, del infierno, el doble que ustedes. ¿Cuánta gente dice, yo he escuchado, tranquilo hermano, tranquilo, si pecas y rezas, ¿qué? Empatas. Es una mentira del diablo. Tranquilo hermano, somos humanos, somos débiles, Dios entenderá, Él es misericordioso. Hay gente que habla así, mi querido hermano. Tranquilo hermano, eso no es pecado. Y te dice gente que es, entre comillas, que espiritual, un sacerdote, una monja o alguien, te lo dice. O sea, buscan discípulos y lo mandan al infierno, mi querido hermano. Tranquilo hermano, no hay problema. Dios es bueno, Él sabe que eres humano, Él sabe que tienes necesidades. Y manda a la gente que al infierno, dice el texto. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito. Y cuando lo consiguen, lo hacen digno del infierno, el doble que ustedes. Y te voy a contar un testimonio sobre esto rápidamente. Una vez yo atendí aquí una pareja que estaba en unión libre. Esto lo he contado muchas veces. Yo le decía a ellos, mira, ustedes tienen dos soluciones: una, casarse o separarse. ¿Y por qué, Edwin? Porque es un pecado mortal vivir de esa manera.
es fornicación. Y los fornicarios, según Dios, no según yo, no van a entrar al reino de los cielos. O sea, no es mi ley, es la ley de Dios. ¿Tuvieron de mí? Yo te hablo de la ley de Dios, no mi ley. Bueno, ellos estaban viendo un libre por mucho tiempo. Yo les aconsejaba, mire, cásense o sepárense. ¿Cuál es su situación? Dejen de pecar, porque es fornicar. Y fornicar es un pecado mortal. Bueno, yo traje aquí un padre a esta capilla en un diciembre, sacerdote muy ungido, gran predicador. Y la parejita fue a hablar con el padre después que terminó aquí el padre la Eucaristía. Y le contó, la pareja le contó al padre: Padre, está nuestra situación, estamos juntos de tiempo, nos amamos, nos queremos, pero no nos hemos casado y no nos queremos casar. Mira lo que el padre les dijo: tranquilos, hijos, dice el padre, el gran pecado no es que ustedes vivan así. El gran pecado es que ustedes falten al compromiso que ya han adquirido como pareja. Ese es el gran pecado. Bueno, ellos felices, contentos, porque el padre les había contado eso a ellos, que no era un pecado que estuvieran juntos en un libre, sino que fueran infieles al compromiso que ya habían adquirido. Salen de aquí, yo estoy aquí abajo en el segundo piso en la cafetería, donde trabajaba Diana, bendito, o sea, así trabajaba Dianita en ese tiempo, santo Dios. Y estando ahí, mi querido hermano, abajo, bajan ellos todos contentos. Edwin, mira, tú estabas equivocado en lo que nos estabas diciendo nosotros. Traes tu padre de Medellín y el padre nos dijo que no era pecado que estuviéramos juntos, que el pecado era que fuéramos infieles al compromiso que ya habíamos adquirido. Tú estás equivocado. Y yo les dije: ¿sabe qué, hermanitos? Dios no está equivocado. Yo puede que sí, pero Dios no. Lo que el padre le dijo es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Yo subí aquí a la capilla, había gente esperando al padre. Cuando el padre terminó, yo fui a abordar al padre y le dije: Padre, le quiero contar un caso. Yo he atendido a una parejita que está en un libre. Yo le he dicho a ellos que se casen o se separen, pero que cuadren su situación, porque están en pecado mortal, porque es fornicar. Y los fornicarios, según Dios, no según yo, van al infierno, padre. El padre me dice: no, eso es lo que yo pienso. Yo le contesté: Padre, ¿qué es el gran problema? Usted no puede venir aquí a hablar lo que usted piensa, sino lo que piensa Dios. Y Dios dice esto y esto, padre. El padre me escuchó. Fue tan humilde el padre que guardó silencio y me dijo: ¿sabes qué, Edwin? Hoy he aprendido algo. Siendo sacerdote, que de aquí en adelante yo jamás voy a hablar lo que pienso, sino lo que piensa Dios. Y así terminamos la conversación. Y el padre hoy en día conmigo bien agradecido, porque yo le hice ver un error que le estaba cometiendo. ¿Qué dice el texto? Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito o un discípulo, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del infierno, el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por los que están sentados en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Ya me voy a explicar esto, tratar de explicarlo, bendito sea Dios. Para mucha gente que trabaja inclusive en las cosas de Dios, el más importante de las ofrendas, el oro, que el mismo Dios. Escuchen esto. Para mucha gente más importante, hay párrocos, hay casos, bendito sea Dios, que el papá es más importante adornar la iglesia. Escuchen eso: tener la iglesia bien linda, las bancas, todo bien hermoso, pintar, arreglar, que llevar el evangelio, que predicar el evangelio. Para él es más importante eso que ir donde un enfermo que está muriendo, moribundo, para aplicarle los santos óleos o el sacramento, mi querido hermano, o confesar a alguien. Eso pasa. O sea, es más importante el oro o las ofrendas que Dios, mi querido hermano.
Hay gente así, mi querido hermano. Hay personas que están en un movimiento y el más importante es su comunidad que el Dios que se predica supuestamente ahí. ¿Qué es el más importante? Dice Jesús. ¿El oro o el templo? ¿Quién está en el templo? Está Jesús. ¿Qué más importante? Perdón. ¿La ofrenda o quién está ahí? Y para algunos es más importante lo externo, mi querido hermano. ¿Sabías tú que lo más importante es Dios? ¿Sabías tú que la obra de caridad más grande que uno le puede hacer a alguien es orar por alguien, mi querido hermano? Lo más importante es darle a las personas que el evangelio, el mensaje. Y quiero terminar con esto, para que ustedes me entiendan mejor todavía. Hay una vez que estaba Pedro y Juan en el templo. Escuchen esto, en el templo. Fueron al templo a orar. La oración de la tarde, dice la Biblia. Cuando van subiendo al templo, encuentran un hombre que está ciego. Ciego, sí, y tuyo de nacimiento este hombre. Y este hombre le pide una limosna. Pero Juan le dice, míranos, dicen las hombres que están enfermos ahí. El hombre clavó su mirada en ellos. Pero Juan le hablaron de Jesucristo a ese hombre y le dijeron, porque el hombre pide una limosna, dame algo. Dice Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese hombre que estaba ahí, que pedía limosna en ese templo, anhelaba que una limosna, una moneda. Pero igual le dijo, no tenemos plata ni oro, pero te vamos a dar lo más importante. Te vamos a dar a Jesús, a Dios, para que en Él creas y en Él confíes. Así que le predicaron a Él y que me levantó milagrosamente. Y cuando entra el hombre al templo, ese hombre que conocían, que se colocaba siempre a pedir limosna ahí, y que lo ven cantando, brincando y danzando, la gente se sorprende. Pero usted que está en el templo allá afuera pidiendo limosna, ¿qué hace aquí? Saltando, brincando. Entonces creen la gente que el milagro lo hizo Pedro y Juan. Te van de Pedro y Juan. ¿Ustedes qué hicieron? No, nosotros nada. Simplemente le hablamos de Jesús y él creyó en Jesús y la fe en Jesús lo ha sanado completamente. Completamente. ¿Qué entendió Pedro y Juan? Que el tesoro más importante, ¿quién era? Jesús. Jesús. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahora, para ti, para mí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿El templo o quien está en el templo, mi querido hermano? Hay una ofrenda. ¿Cuánta gente da dinero en el templo por calmar conciencia? Ya diezmé, ya ofrendé. No, lo más importante es quien está en el templo. ¿Quién está en el templo? Está Jesús, mi querido hermano. Pero dice Jesús, hay de ustedes guías ciegos que dicen, jurar por el templo no obliga. Jurar por el oro del templo se obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más? ¿El oro o el templo que consagra el oro? Para ti, para mí, ¿quién es el más importante? ¿Será que es Dios el más importante? Para muchos es más importante su casa, su salud, su trabajo, su finca, su dinero, su poder, su tener, su placer. Más importante. Tiene a Dios como añadidura, no como lo más importante. ¿Qué decía Jesús? ¿O qué dice Jesús? Primero busquen el reino de Dios y lo demás les vendrá como añadido. Pero a veces Dios lo vemos como una añadidura. Él no es lo más importante. El más importante, mi salud, mi vida, mi trabajo, mi comodidad. Pero Dios no. Dios no es lo más importante. Eso es lo que está hablando aquí, mi querido hermano. Para ti, para mí, ¿quién es el más importante? A veces, sin darnos cuenta, caemos en algo gravísimo, y es esto: le damos más culto a lo que Dios nos da que al dador, que es Dios. ¿Cuánta gente le da más culto a lo que Dios le da? Dios te da vida, salud, libertad, familia, trabajo, estudio, alimento, vestido, techo y tantas cosas más. Le da más culto a eso, o sea, atención, y a Dios nada, mi querido hermano. Nada a Dios. Lo busca cuando estás mal. De resto no, Dios no está en tu escena, mi querido hermano. ¿Qué es lo más importante? Debería ser Dios. Y lo demás, que venga añadido. Amén. Bendito sea Dios.